Joven inmigrante descubre un pasado familiar secreto que cambia su futuro. ¿Alguna vez has sentido que las respuestas a tus preguntas más profundas están escondidas en el pasado? Esa sensación de que un secreto puede cambiar tu vida por completo. Esta es la historia de Ana, una joven inmigrante que, sin esperarlo, encontró en su pasado familiar una verdad que transformaría su presente y futuro. Ana llegó a un país desconocido con su madre cuando apenas tenía 12 años. Dejaron atrás un pequeño pueblo en América Latina, llevándose solo una maleta y un viejo álbum de fotos que su madre siempre mantenía cerrado. Desde niña, Ana preguntaba por su padre, pero la respuesta siempre era la misma: es mejor no hablar de eso. Esa frase se convirtió en un muro que Ana aprendió a no cruzar, pero su curiosidad nunca desapareció. La vida de Ana dio un giro inesperado el día que decidió investigar sus raíces familiares. Lo que descubrió no solo le dio las respuestas que había buscado por años, sino que también abrió la puerta a nuevas oportunidades y sueños que nunca imaginó. Acompáñanos a descubrir cómo Ana enfrentó este viaje emocional y las lecciones que podemos aprender de su historia. Porque todos en algún momento buscamos respuestas que nos ayuden a entender quiénes somos realmente. Ana creció en un pequeño departamento compartido con su madre, ubicado en un barrio lleno de otros inmigrantes. A pesar de las dificultades económicas, siempre encontró un motivo para sonreír. Su madre trabajaba largas horas como costurera, mientras Ana se enfocaba en sus estudios, soñando con un futuro mejor. A menudo Ana se preguntaba cómo sería tener un padre. Veía a sus amigos con sus familias completas y sentía un vacío que nunca podía llenar. Pero cada vez que intentaba preguntar sobre él, su madre evitaba responder. Era como si el tema estuviera prohibido, rodeado de un misterio que Ana no lograba entender. Todo cambió el día que Ana encontró por accidente una carta escondida entre las páginas del álbum de fotos de su madre. La carta estaba dirigida a su madre, pero el remitente era alguien que Ana no conocía. Decía: querida Clara, siempre estaré aquí para ti y para nuestra hija, aunque tú decidas mantenerme lejos. Las palabras la dejaron helada. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué su madre nunca le habló de esto? Ana sintió una mezcla de emociones: enojo, curiosidad y miedo. Decidió confrontar a su madre, quien, al principio, se mostró reacia a hablar. Pero, después de una larga conversación llena de lágrimas, confesó que el hombre que escribió esa carta era el padre de Ana. Impulsada por el deseo de conocer más sobre su padre, Ana comenzó a buscar pistas. Usó el nombre que aparecía en la carta para rastrearlo en Internet. Finalmente, después de semanas de búsqueda, encontró un perfil en redes sociales que coincidía. Su padre vivía en otro país, a miles de kilómetros de distancia, pero parecía estar activo y dispuesto a hablar con ella. Con miedo pero decidida, Ana le envió un mensaje. Pasaron días antes de recibir una respuesta, pero cuando llegó, fue un mensaje lleno de emoción. Su padre le dijo que había soñado con ese momento por años y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para reunirse con ella. La historia tiene un giro inesperado que te dejará sin palabras. El encuentro entre Ana y su padre fue un torbellino de emociones. Aunque al principio se sintieron como extraños, pronto comenzaron a compartir historias y a llenar los vacíos que habían marcado sus vidas. Ana descubrió que su padre siempre había querido formar parte de su vida, pero circunstancias fuera de su control lo alejaron. La conexión con su padre trajo más que respuestas. Él le ofreció apoyo emocional y financiero para perseguir sus sueños, algo que Ana nunca había considerado posible. Con su ayuda, Ana pudo inscribirse en una universidad y comenzó a estudiar una carrera que siempre había deseado: medicina. Más allá de las oportunidades materiales, el descubrimiento de su pasado le dio a Ana algo aún más valioso: una sensación de pertenencia. Por primera vez en su vida, se sintió completa, sabiendo de dónde venía y entendiendo que las piezas de su historia finalmente encajaban. La historia de Ana nos recuerda la importancia de enfrentar nuestro pasado, por doloroso que sea. ¿Cuántos de nosotros evitamos hacernos preguntas por miedo a las respuestas? Pero como Ana, a veces esas respuestas son el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Tras su primer encuentro con su padre, Ana experimentó una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, estaba la alegría inmensa de finalmente conocer a alguien que durante años había sido solo una idea abstracta, un nombre nunca mencionado. Por otro, la frustración y el dolor de sentir que le habían robado la oportunidad de crecer con él, de construir recuerdos que nunca existirían.
Aquella noche, al regresar a casa después de su reunión, Ana miró el viejo álbum de fotos que había desencadenado esta cadena de eventos. Ahora que conocía más sobre su historia, cada imagen cobraba un nuevo significado. Las fotos de su infancia, que antes veía como simples fragmentos de su vida, ahora estaban impregnadas de una nueva narrativa. Comenzó a notar los detalles, las sonrisas a medias de su madre, los fondos vacíos donde tal vez faltaba alguien importante. Fue entonces cuando Ana decidió escribir en un diario. Quería registrar cada pensamiento, cada emoción, para no olvidar este momento. En su primera entrada, escribió: Hoy conocí a mi padre. Durante años imaginé este día, pero nunca pensé que sería tan agridulce. Me siento feliz, pero también enojada. ¿Por qué tardé tanto en llegar aquí? ¿Por qué tuvo que ser tan complicado? Escribir se convirtió en una forma de procesar lo que estaba pasando. En las semanas siguientes, Ana y su padre comenzaron a comunicarse con más frecuencia. Él le compartió historias de su vida, sus logros, sus errores, y las razones detrás de su ausencia. Aunque las respuestas no siempre eran fáciles de aceptar, Ana valoró su honestidad y el esfuerzo que hacía por reconstruir su relación. Y aquí viene la parte más sorprendente de todas: lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Sin embargo, el descubrimiento también trajo tensiones en la relación entre Ana y su madre. Clara, quien durante años había protegido a su hija del dolor de una verdad compleja, se sintió desplazada y, en cierta forma, traicionada. Aunque nunca lo expresó directamente, sus actitudes hablaban por sí solas: respuestas cortantes, silencios prolongados y una distancia emocional que Ana nunca antes había sentido. Una noche, mientras ambas cenaban en silencio, Ana decidió abordar el tema. Con voz temblorosa, le dijo: Mamá, sé que todo esto ha sido difícil para ti, pero necesito que hablemos. No quiero que esto nos aleje. Clara, inicialmente reacia, finalmente abrió su corazón. Le confesó que su decisión de mantener a su padre fuera de sus vidas no fue fácil, pero en aquel momento pensó que era lo mejor para ambas. Temía que él no fuera capaz de ofrecerles la estabilidad que necesitaban. Tal vez me equivoqué, Ana, pero todo lo que hice fue por amor a ti. Ese momento marcó un punto de inflexión. Aunque no resolvió todas las tensiones de inmediato, permitió que ambas comenzaran a sanar juntas, reconociendo los sacrificios y errores del pasado sin dejar que definieran su futuro. A medida que pasaban los meses, Ana comenzó a notar cómo este viaje emocional la estaba transformando. Conocer a su padre no solo le había dado respuestas, sino que también la había obligado a enfrentar preguntas sobre sí misma: ¿qué quería hacer con su vida? ¿Qué significaba para ella la familia? ¿Cómo podía usar su historia para ayudar a otros? En sus estudios universitarios, Ana encontró una nueva motivación. Eligió medicina no solo porque siempre había sido su sueño, sino porque sentía una conexión personal con el deseo de cuidar y sanar a otros. Veía su historia como un recordatorio de que las heridas, físicas o emocionales, pueden ser difíciles de curar, pero nunca es imposible. Ana también comenzó a involucrarse en comunidades de apoyo para inmigrantes y jóvenes en situaciones similares. Compartir su historia con otros no solo la ayudó a sanar, sino que también inspiró a muchas personas a buscar sus propias respuestas. En una de sus conversaciones más significativas con su padre, Ana le preguntó sobre la familia que nunca había conocido: abuelos, tíos, primos. Para su sorpresa, descubrió que tenía una abuela paterna que aún vivía y que siempre había querido conocerla. Con el apoyo de su padre, Ana organizó un viaje para visitarla. El encuentro con su abuela fue un momento cargado de emoción. La anciana, con lágrimas en los ojos, abrazó a Ana como si fuera la respuesta a una oración largamente esperada. Durante días le contó historias de su juventud, de cómo era su padre cuando era niño, y de las tradiciones familiares que Ana nunca había conocido. Estas historias conectaron a Ana con una parte de su identidad que antes le era desconocida. Comenzó a entender que su vida era el resultado de generaciones de sacrificios, luchas y amor, y que ahora ella tenía el poder de llevar ese legado hacia adelante. La historia de Ana nos recuerda que nuestras raíces son una parte esencial de quienes somos, pero no tienen que definirnos. Podemos honrar nuestro pasado mientras construimos un futuro que refleje nuestras propias elecciones y valores. También nos muestra que el perdón y la reconciliación son posibles, aunque no siempre sean fáciles. Ana tuvo que enfrentarse a sus propios prejuicios y miedos para abrirse a la posibilidad de una relación con su padre.
Y aunque el camino no fue perfecto, su valentía la llevó a encontrar algo mucho más valioso, una familia que, aunque rota en algún momento, estaba dispuesta a reconstruirse. Si te encuentras en una situación similar, recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar respuestas o sanar relaciones. Tal vez haya secretos en tu familia que te asustan o preguntas que has evitado hacer. Pero como Ana, podrías descubrir que esas verdades son el comienzo de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Te invitamos a reflexionar, ¿qué legado te han dejado tus raíces? ¿Cómo puedes usar esa historia para crecer y transformar tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios y si esta historia te inspiró, no olvides compartirla con alguien que necesite escucharla.